Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con otro tema de óptica. Vamos a dar un poquito de manera general las bases sobre ondas, ¿sí? Sobre todo enfocándose en las expresiones matemáticas que están detrás de la descripción de ondas armónicas, que son la base, ¿verdad? Un tipo de representación de ondas electromagnéticas, ¿sí? Con las cuales también podemos asegurar la interpretación de la onda como tal, vista desde el punto de vista de luz, ¿sí? Entonces, haremos una interpretación a lo largo de esta clase inicial. Después vendrán otras clases con más detalles sobre ondas, ¿sí? Pero hoy le toca de manera general describir qué es una onda, las expresiones matemáticas que la define. Quizá no indaguemos mucho en la fenomenología de todas las descripciones, pero eventualmente iremos enfocándonos un poquito más, sobre todo en aquellas que desde el punto de vista de ondas electromagnéticas. Muy bien, pues vamos a empezar. Eso voy a compartir pantalla. Muy bien, creo que ahí estoy compartiendo. Y pues, es una clase nueva que atiende al periodo de agosto-diciembre. Sí, entonces, les decía, de manera general estaremos viendo ondas. El tema es ondas y de alguna forma nos estaremos enfocando en ondas armónicas, ¿no? Dado que estas son una buena representación de ondas electromagnéticas y que a su vez podemos decir que estas definen bastante bien el comportamiento de ondas de luz. O el comportamiento de la luz, ¿no? Sí, muy bien. De manera general, si uno piensa en la ecuación de onda, por ejemplo, en una dimensión, ¿sí? Podemos pensarlo como un pulso de onda arbitraria, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente, esto es independiente del tiempo. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, podemos decir que lo que lo describe de manera general, pues puede estar dado de esta forma, ¿no? Que a su vez puede ser pi'. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente decimos que podemos tener un pulso de onda arbitrario. Voy a tratar de dibujarlo por aquí. ¿De acuerdo? Y aquí puede ser el origen. Y bueno,
Ahí está. ¿De acuerdo? Obviamente este es X'. ¿Sí? Es un pulso de onda y que si está visto de esta manera va a ser un pulso de onda estacionario. Que por algún equipo especial, ¿verdad? Logramos tomar una fotografía de esa onda y su representación en este plano pues es de esta forma, ¿no? Muy bien. Entonces, si este pulso se mueve o se traslada a otra posición en X, ¿sí? Supongan que se mueve y me lo voy a poner acá abajo. Y este sigue siendo X', ¿verdad? Y ahora lo traslado ¿no? Y lo voy a tratar de hacer más o menos igual. Ahí está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo seguir un punto cualquiera por acá. Este va a ser un punto P. Aquí acá, entonces X', todo de aquí hasta acá va a ser X, y el que se mueve, pues ese plano tiene un movimiento con una velocidad dada V, ¿sí? Se mueve a otro plano y esta distancia pues va a estar dado por la velocidad por el tiempo, ¿sí? Igual este sigue siendo V, entonces creo que tenemos toda la representación dada de este punto o de todo este movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir? Esta es de manera general la interpretación de ese entonces pulso moviéndose. De este pulso moviéndose, pues tendría que ser X menos, estas son unidades de distancia, ¿no? O desplazamiento, ¿sí? Muy bien. Entonces, si el pulso lo movemos izquierda o derecha, pues es el signo este que está acá, el que debemos de ponerle más o menos. De esta forma, el movimiento izquierda o derecha, ahorita lo iremos definiendo, debería estar dado por X más menos la velocidad por el tiempo, ¿sí? Esta es la expresión o la forma general de una onda viajando, ¿sí? De una onda viajando, ¿sí? Entonces, ok, podemos decir que está estacionaria si consideramos para t igual a 0, que es uno, sea para t igual con 0, pues regresamos a que y' sea esta forma, ¿sí? O sea, no varía, entonces, en la dirección de x y no se desplaza una cantidad bt veces, ¿no? Que es velocidad por tiempo, ¿sí? Entonces, la función f, esta que está aquí, puede tener diferentes formas. Por ejemplo, esta función f puede ser una amplitud veces el seno
para que sea armónica, ¿no? K veces, así, que sería X menos beta. Ahí está. O puede ser de esta forma. Entonces no voy a entrar en detalle en el más menos, ¿no? Simplemente podemos decir que es de esa forma, ¿no? Al menos estas dos formas que acabo de escribir representan ondas viajando, ¿sí? Entonces, sin embargo, la primera, esta que está acá, ¿verdad? Representa el caso de una onda periódica. Muy bien. Entonces, un resumen muy breve. Empezamos definiendo un pulso, una onda o un pulso de onda estacionaria de estas características. Definimos cómo podemos interpretarlo matemáticamente de manera muy breve. Luego hicimos que estuviera en una posición diferente a la inicial, desplazado por una instancia, la velocidad por el tiempo. Lo metimos esa expresión en la expresión que previamente habíamos definido y sin ser explícitos en hacia dónde lo movemos, podemos decir que podemos meter estos signos más menos para interpretar hacia dónde se mueve, ¿sí? Hemos dicho que estas dos expresiones pueden ser expresiones de las funciones de esta función, pero que específicamente esta que yo estoy señalando aquí es un caso particular de una onda periódica, ¿sí? Entonces, lo que sigue a continuación es ver si encontrar esas ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Parciales, que satisfagan tales ondas que hemos definido, ¿sí? Dependiente de la función en particular que ¿verdad? Que definamos, ¿sí? Muy bien, vemos de manera general que esta función es dependiente del tiempo y del espacio. Vean cómo de manera general esto es espacio, ¿verdad? Y esta es la parte temporal, ¿verdad? Entonces, sería una ecuación diferencial parcial que pues toma en cuenta a estas dos dependencias, espacio-temporal, de tal manera que pues forzosamente tenemos que usar la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, iremos poco a poco, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, Y decíamos que es esto que está acá, ¿sí? Pero sabemos que esta X' puede estar dada de esta forma, ¿sí? De tal forma que esto debería ser 1 y si yo lo derivo ahora respecto al tiempo, debería de ser más menos V, ¿sí? Vean la expresión como está definido esta X', ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya pues debemos usar la regla de la cadena, tal forma que esto, si en X', y sería aquí X, ¿sí? Al menos para eh, la, la, el parámetro espacial, ¿no? Y esto sería igual
Ahí está. Porque sabemos que este de acá es 1. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda, si vamos otra vez, vamos a necesitar. Esto nos queda de algo que ya teníamos, ¿no? Ahí está. De tal forma que esto podemos expresarlo de esta manera. ¿Sí? Y esto pues nos queda que es igual a esta. ¿Sí? Para el caso temporal, podemos decir, perdón, el tiempo, ¿no? Pues aplicamos lo mismo procedimiento que hemos hecho acá, pero ahora caso temporal. Y sabemos que esto de acá, ¿verdad? Era algo así. Entonces, esto va a ser más menos V, ¿no? Velocidad. Ahí está. ¿Sí? Ahora, segunda derivada. Un poco lo mismo. Este es X, ¿no? Algo así. Y esto es igual a, precisamente porque es más menos B. Y esto de acá, otra vez es más menos B. Entonces esto es igual a menos por menos, más por más, ¿ya? Velocidad al cuadrado. Y si yo combino los resultados, ¿sí? Pues tengo precisamente la ecuación de onda diferencial en una dimensión, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Sí? O sea, vean cómo este de aquí es igual a esto que está acá. ¿Sí? Pues de tal forma que puedo meterlo en esta ecuación. Entonces esta ya es una ecuación de onda diferencial
en 1D, ¿no? Ahí está. Entonces, tanto la ecuación esta que está aquí, déjenme encontrarla, tanto esta ecuación, ¿sí? Como, bueno, sí, esta ecuación, ¿sí? Cualquier onda con estas características que está aquí marcada en rojo, ¿sí? Debería de poder satisfacer esto que está acá, viceversa, ¿tá? Independientemente de la naturaleza sí, física que describa esa onda, ¿no? Muy bien, entonces, de manera general, esta es una ecuación de onda en 1D, diferencial en 1D. Vamos a seguir. Podemos tener, les decía, que un caso importante de este tema es específicamente el caso de ondas armónicas, ¿sí? El caso de ondas armónicas pues decíamos que una onda armónica ¿sí? Pues involucra expresiones seno y coseno, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que Y puede ser una amplitud, sea, no sé, seno, coseno de de K, X más menos VT. ¿De acuerdo? Obviamente A y K son constantes que iremos definiendo en el transcurso de esta charla, pero A, bueno, es una amplitud, ¿sí? Pero ahorita la vamos a definir como constantes. ¿Cómo significa? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir de estas funciones? Podemos decir que podemos representarlas. Vamos a ver. Este es X. Este puede ser Y. Y podemos poner de manera general algo de esta forma. ¿Sí? Ahí está. Esto de aquí es la amplitud, por ejemplo. Le podemos haber tomado una foto, entonces mi tiempo es constante. Y si esto es A. ¿Sí? Por ejemplo, puedo definir un punto acá, puedo definir otro punto acá. Y puedo decir que esta diferencia entre ambos puntos voy a definir como Ajá, dime si te puedo ayudar con otra cosa. Como una longitud. Lo podemos definir como una longitud a quien llamaremos longitud de onda, ¿no? Longitud de onda. Muy bien. Entonces, de la misma forma, yo puedo hacer que en vez de que el tiempo sea constante, que sea una posición fija con un tiempo variable. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí es tiempo y aquí X es constante. Y vamos a hacer relativamente la misma forma. Este sigue siendo A
Y la diferencia ahora entre estos dos, pues va a ser t. Y t es el periodo. T es el periodo. ¿Sí? Muy bien. Entonces veamos un poco. Si yo elijo, por ejemplo, el seno de x, yo sé que el seno de x va a ser igual a el coseno, sí, de x, pero con una diferencia como si estuviera movido, ¿verdad? O sea, como si se estuviera trasladado pi medios radianes. Entonces, debería de ser x menos pi medios. ¿Sí? O sea, la diferencia, o sea, perdón, la igualdad entre una función seno y un coseno es que entre ellos hay un desfase relativo, una traslación relativa de pi medios radianes, ¿sí? Que es esto que está acá. Entonces los dos los podemos igualar de esa forma, ¿no? Entonces, otra vez, A es la amplitud de aquí, A es la amplitud, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos decir? Entonces podemos decir que matemáticamente tenemos que A seno de K, que sería X más lambda, ¿sí? Más BT. Debería de ser igual a el seno de K voy a meter de K X más PT más 2pi, ¿sí? Y vean cómo aquí estoy multiplicando, pero acá ya no está multiplicando al 2pi. Y eso es porque K por lambda, ¿sí? O sea, si yo lo desgloso, si yo desglosara este que está aquí, tendría A seno de KX más K lambda más KV por T. Y este K lambda, ¿sí? Debería de alguna forma ser 2 veces pi para poder hacer esto que está acá, ¿sí? Ahora, K, vamos a definirlo de una vez. K es una constante de propagación. K es una constante de propagación, ¿sí? Y se dan cuenta que si uno despeja, nos da información de alguna forma de la longitud de onda y sabemos que la longitud de onda pues es como la distancia pico a pico, valle a valle, ¿verdad? De una onda, ¿sí? Es una cantidad espacial, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos una forma de relacionar acá con la longitud de onda, que es a través de 2pi, ¿sí? Y de la misma forma, si ahora tomo en cuenta la condición temporal, vean cómo todo esto aplica para lambda. Para algo que aplica el periodo, entonces sería A, el seno de K veces X más T más T,
Y esto tendría que ser igual a el seno de K por X más BT más 2pi. ¿Sí? Ahora, si yo desarrollo esto que está aquí, me queda A seno de Kx más KV por T más KV por T mayúscula, que es el periodo. ¿Sí? Y esto, pues entonces debería de ser igual a el seno de Kx más AV por T más 2pi, de tal forma que ahora tenga una expresión en donde KV por el periodo, o sea, la constante de propagación, la velocidad por el periodo, sean 2pi, perdón. ¿Sí? De esta forma estoy relacionando a la constante de propagación con el periodo y con la velocidad también. ¿Sí? Ahora, de esta forma, la velocidad, ¿sí? La velocidad está relacionada con la frecuencia y con la longitud de onda. ¿Sí? La velocidad es igual a la frecuencia que lleve la onda por la longitud de onda. ¿Sí? Y la frecuencia está relacionada con el periodo de esta forma, es inversamente proporcional al periodo. ¿Sí? Entonces, de tal forma que tenga yo suficiente información para definir, ¿verdad? Para definir que el 2pi, vamos a ver, ¿sí? Acá me voy a llevar para arriba toda esta expresión. O sea, acá es igual a 2pi v por t. Pero 1 sobre t es la frecuencia, entonces es 2pi veces la frecuencia, la velocidad. Pero la velocidad es la frecuencia por lambda, entonces esto es 2pi, la frecuencia por lambda, y esto es igual a 2pi sobre lambda, y sí está correcto. ¿Sí? Ahora, 2pi por la frecuencia, esta expresión que yo tengo aquí, ¿sí? Es la frecuencia angular. 2pi por la frecuencia es la frecuencia angular. Es la frecuencia angular. ¿Sí? Y entonces, sí, pues bueno. ¿Qué otra cosa? 1 sobre lambda. ¿Sí? Este término, ahora, esto podría ser igual a 2pi, 1 sobre lambda. Es lo mismo, ¿no? 1 sobre lambda es una expresión que me relaciona el número de onda. Vean, K es mi constante de propagación, pero 1 sobre lambda va a ser un número de onda. ¿Sí? Entonces, número de onda normalmente se define con esta K, diferente a esta K que hago yo por acá. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esta K, que es la constante de propagación, es vean cómo está en función de
de lambda es un periodo espacial, por así decirlo. ¿Sí? Es un periodo espacial. Muy bien. Ahora que tengo yo todas estas expresiones y que tengo una expresión de este tipo, voy a volver a ella. Voy a regresar a esta expresión y ya puedo yo utilizar todas estas expresiones que acabamos de encontrar, ¿verdad? Que acabamos de definir, de tal forma que esto sea A, ya sea para una onda armónica sinusoidal o una onda armónica cosenoidal. Decir que esto, pues K es 2pi sobre lambda. Esto sería X más menos V por T. Y esto tendría que ser 2pi, bueno, todo, ¿verdad? A seno coseno sería 2pi X sobre lambda más menos velocidad por tiempo sobre lambda. Y de alguna forma la velocidad, ¿sí? La velocidad es la frecuencia por lambda, o sea, esto de aquí sería igual a la frecuencia por lambda por t. Entre lambda y este lambda, vean cómo se puede ir, y la frecuencia es 1 sobre el periodo, entonces esto es igual a t sobre t. Por lo tanto, esta expresión es A seno coseno 2pi X sobre lambda más menos el tiempo sobre el periodo. Y ahí está. Eso también es una representación de una onda armónica, es el equivalente de una representación de una onda armónica. Y es una representación o una forma común que uno puede encontrar en la literatura, en el estado del arte. ¿Sí? También podemos decir que, vamos a ver, Y puede ser igual a seno coseno. Ok, encontré esto en internet. Perdón por Siri, ¿no? Seno coseno de kx más menos omega t. ¿Sí? A ver, vamos a ver de dónde sale esto. Entonces, mi expresión general era A seno coseno de kx más menos kv por t. kv por t. ¿Sí? Y kv por t puedo representarlo como simplemente omega t. Que significa que K por la velocidad debería de ser la frecuencia angular. Y sí, específicamente vean cómo voy a llevarme todo esto que está aquí. ¿Sí? Voy a ponerlo por acá como una nota. Vamos a poner sabemos que, y esto de acá es omega por la velocidad. Por lo tanto, K por V es igual a omega. Entonces, esto es igual a seno coseno kx más menos omega t. Y todo está perfecto. ¿Ya? Muy bien. Esta expresión, normalmente en esa representación o esa forma común de una onda armónica, que representa el seno y el coseno, ¿verdad? O que son los argumentos de estas expresiones del seno y coseno,
que dependen tanto del espacio como del tiempo. Vean cómo depende del espacio, cómo depende del tiempo. Lo vamos a definir como fase. Entonces, por lo tanto, la fase podemos definirla como K veces X más menos V por T. Y de esta forma, mi Y va a ser igual a seno coseno de, en este caso sería simplemente de la fase. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, utilicemos para una fase constante. ¿Sí? Para una fase constante, o sea, esto es, tenemos un tipo de desplazamiento que va de un punto a otro, pero está fijo. ¿Sí? Una velocidad dada, ¿no? Vemos cómo es la velocidad, de tal forma que si la fase es constante, podemos decir que esto, la derivada de esto es constante, es 0, perdón, y esto sería K. Vemos ese cambio en el desplazamiento más menos ese cambio en el tiempo, ¿sí? De tal forma que dx la derivada de la posición respecto al tiempo sea la velocidad, ¿sí? Obviamente v es la velocidad de la onda, ¿no? ¿Sí? Ahora es el momento de definir en los sentidos. Por ejemplo, el negativo, ¿sí? Involucra que que la onda se movió en la dirección X positiva. Y de otra forma, el positivo, el movimiento fue en un X negativo. ¿Sí? O sea, cuando la fase sea igual a Kx menos Vt, representa una dirección, ¿qué decíamos? Menos es positiva, ¿sí? Una dirección X positiva. Y este es X positivo. Y cuando sea ¿sí? Este es X negativo. Ahí está. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Veíamos cómo la relación entre seno y coseno simplemente es una traslación relativa de pi medios. Es una traslación relativa de pi medios y podemos interpretar esta diferencia espacial entre uno y otro simplemente como un desplazamiento inicial. ¿Sí? A ese desplazamiento inicial le vamos a llamar phi0, ¿verdad? De tal forma que yo puedo decir que y, cuando tengo un desplazamiento inicial, va a ser a seno
kx más menos vt más, por ejemplo, un desplazamiento inicial. ¿Sí? Por ejemplo, si x para x igual a 0 y t igual a 0, ¿verdad? Y va a tener que ser a seno phi 0. ¿Sí? De tal forma que esto en realidad sea y0. ¿Sí? Y de tal forma que, no sé, el ángulo de fase inicial sea pues el seno a la menos 1 de y0 sobre a. Ahí está. ¿Sí? Entonces podemos obtener mucha información de una condición inicial, ¿no? Vamos a seguir un poquito más. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a entrar ahora otro de los aspectos importantes al estar tratando con ondas armónicas, o sea, seguimos con ondas armónicas. Otro de los aspectos importantes a considerar es que normalmente tienen una representación con números complejos. Y para esto, pues hay que definir fasores o la interpretación de ese número complejo. Esa interpretación de ese número complejo, pues lo vamos a definir como normalmente lo hacen los libros, como un z y la tilde arriba, ¿no? ¿Sí? Y este normalmente está representado por una parte real más una parte imaginaria, ¿no? Si uno tuviera que hacer un bosquejo de eso que acabo de decir, tendrías que tener, por ejemplo, la representación real en este eje de las X, por ejemplo, y la representación imaginaria en este eje de las Y. ¿Sí? Y uno de esta forma puede tirar lo que sería la magnitud de Z, y entonces esta parte podría ser A, y esta otra parte podría ser B, y este forzosamente tiene que ser un ángulo entre A y B. Perdón, que defina, esté relacionado con eso, ¿no? Entonces, ya que lo hemos definido así, Z tiene una parte real más una parte imaginaria, ¿sí? O sea, la parte real es la parte real de este número complejo, y B es la parte imaginaria también de este número complejo. ¿Sí? No, y está definido como la raíz de menos 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir de esto? La expresión, vean cómo estas barras que están ahí, pues es la magnitud de ese número complejo, y básicamente, o sea, es el módulo o valor absoluto, ¿no? Básicamente tendría que ser a cuadrada más b cuadrada. ¿Sí? Ahora, por esto que está aquí, vean cómo a, pues tendría que ser ese valor absoluto veces
el coseno de teta. Y este que está aquí tendría que ser el módulo veces el seno de teta. ¿Sí? Este es el cateto adyacente y el cateto opuesto del ángulo. ¿Ah? Entonces, de tal forma que a mi z, ¿sí?, yo puedo definirla como el coseno teta más seno de teta, y esto pues tienen en común el módulo, y esto sería el coseno de teta más, aquí es un i veces seno de teta. Ahí está. ¿Sí? Ahora, esto que yo puse aquí, voy a traer para acá. Esto sería z. Esto que está aquí, entre paréntesis, pues podemos representar por Euler, ¿no? Siendo e a la i teta igual a coseno de teta más i veces seno de teta. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar de página de tal forma que z sea igual su módulo veces e a la i teta. Y teta, vean cómo la puedo encontrar, la tangente de teta sería el opuesto sobre el adyacente, o sea, b sobre a. Sería b sobre a. Por lo tanto, teta sería la tangente a la menos 1 de b sobre a, y yo ya tengo un poquito más información de esa parte compleja, ¿no? ¿Sí? Entonces, sé que z es la magnitud de valor absoluto de z, e a la i veces teta, y teta es la tangente a la menos 1 de b sobre a. Y a es la magnitud de z, coseno de teta, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? A veces estaremos definiendo el conjugado complejo, ¿sí? O el complejo conjugado, que sería este que está aquí, esta expresión que está acá, ¿sí? De tal forma que hay que reemplazar ahí por menos i. ¿Ah? Por lo tanto, z tendría que ser igual a más ib, por lo tanto, z complejo conjugado es a menos ib, y también esto es z e a la menos i teta. ¿Sí? De tal forma que si yo multiplico a z por su complejo conjugado, esto tendría que ser igual pues a todo esto por, ¿verdad? Y entonces los exponentes se suman, esto es e a la 0, esto te da e a la 0, que es igual a 1, y esto te queda de esta forma. ¿Sí? Entonces, pues bueno, está un poquito más de información sobre la interpretación, el tratamiento de ondas armónicas, ya sea desde el punto de vista de seno-coseno o desde el punto de vista desde su
interpretación con la fórmula de Euler, ¿sí? Que siguen siendo campos armónicos, ¿no? Entonces, estas ondas armónicas como funciones complejas, pues básicamente definen que podríamos expresar a e a la i kx menos omega t. Vean cómo este kx menos omega t está aquí. ¿Ya lo vieron? Sí, ahí está. Entonces, de tal forma que la parte real y tengo también, pues sea igual a, si la parte real está relacionada, según nuestro diagrama, con el coseno, pues entonces yo voy a poner esto como a coseno de kx menos omega t. Y la parte imaginaria, pues va a tener que ser el opuesto, que es el seno, kx menos omega t. Esto es t. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa? Pues bueno. Hay que ver una última representación de ondas, ¿verdad? De manera general. Podemos decir que para una onda armónica propagándose con una forma de onda, ¿verdad? En el espacio, en cualquier dirección, podemos decir que puede ser interpretada como ese desplazamiento, vamos a ponerle, entre comillas. Ese desplazamiento, que no es otra cosa también que una perturbación, por así decirlo, para algunos tipos de onda, sobre todo de sonido, podría estar dado por la función phi. Vamos a verla como el seno kx menos omega t. ¿De acuerdo? Entonces, esta phi no es del todo un desplazamiento físico, sino que es una cantidad, cualquier cantidad, ¿sí? Que representa una diferencia o una variación en el espacio y en el tiempo de algo, pues. Por ejemplo, le decía que el sonido sería la presión en el aire, desde un punto de equilibrio a un punto que no está en equilibrio, ¿sí? O en una onda electromagnética para un campo eléctrico, un campo magnético, o ambos se sustentan entre sí, ¿no? Muy bien, entonces esta ecuación, también la de phi, representa una onda viajando en la dirección, si es x positiva, ¿sí? En la dirección x positiva, si t es igual a 0, por ejemplo, para una foto, ¿verdad? Sería a seno de kx, ¿verdad? Entonces, esta x puede ser constante. Si además x es constante, por lo tanto, la fase que era kx será constante, dado que k es constante, ¿no? Era 2pi sobre lambda, ¿sí? Entonces, vemos cómo sería con phi constante.
¿sí? Con una phi constante. Entonces la superficie de la fase constante en realidad van a ser familias. Estas de acá en realidad serán n número de planos, ¿verdad? N número de planos a los cuales yo voy a ponerle como familias, ¿sí? De ondas o de planos que se van propagando con la misma amplitud perpendiculares al eje X, por ejemplo, ¿sí? O sea, son estos planos de fase constante, son planos de fase constante, ¿verdad? Esto le decía que era constante. Planos de fase constante son normalmente frentes de onda, nombrados por el estado del arte como frentes de onda. Frentes de onda, ¿sí? Y son estos frentes de onda los que te van de alguna forma dando información de esa perturbación conforme ese frente se propaga en X, ¿verdad? Entonces, podemos poner de alguna forma estos frentes de onda este es Z, ponerle como Y, ponerle como X. Los vamos a poner 1, otro, está otro, ¿sí? Por ejemplo, este es phi, este también va a ser phi, y este es phi. Si yo tuviera que representar estos frentes de onda para alguna onda, perturbación, lo que se ha dado, por ejemplo, presión de sonido o sonido, yo tendría que hacer, por ejemplo, un máximo, un mínimo, otra vez otro máximo pero negativo y otro mínimo. Por ejemplo, aquí sería un máximo, aquí sería 0, aquí sería un mínimo y aquí sería 0 otra vez, ¿sí? Y así puedo ir evolucionando, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos decir de estos frentes de onda? Vamos a ver. Por ejemplo, si consideramos esta expresión, vamos a traerla por acá. Traerla por acá. ¿Sí? Entonces, para un punto arbitrario, podemos decir por ejemplo, en cualquier punto del espacio,
definido por este vector R. ¿Sí? Entonces podemos decir que phi va a ser A, el seno de KR coseno de teta. O sea, podemos representar ese punto arbitrario aquí como R, de tal forma que ¿verdad? Y que esto sea así. Ahí está. Un punto del frente arbitrario y obviamente tiene, bueno, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Tiene un vector K, este es X, este es Z y este es Y. R, este es teta y aquí lo voy a llamar S. ¿Sí? Entonces, A seno de KR coseno de teta. Ahí está, ¿no? Si su constante de propagación es 2pi sobre lambda, podemos, y vean cómo vean, bueno, un poquito antes, vean cómo de aquí sabemos que la proyección K.R puede estar definida como KR coseno de teta. Ahí está, ¿no? De tal forma que KR coseno de teta, vean, es K.R. Por lo tanto, esto va a estar dado por A, el seno, K.R menos omega T. ¿Sí? Esta nueva expresión, pues sí representa una onda plana, la representación de una onda plana. ¿Sí? En una dirección definida por K vector, como lo mostramos aquí en esta figura. Y obviamente K.R es XKX más YKY más ZK sub Z. ¿Sí? Y todo esto debería ser KR coseno, ¿verdad? Coseno de teta, y esto debería de ser KS según la figura. ¿Sí? Este es KX, K sub Y, KZ, son componentes del vector de propagación o de la dirección de propagación. ¿Sí? Mientras que X, Y y Z definidos aquí adentro también, ¿verdad? De esto. Pues X, Y y Z pues son las componentes donde está definido el punto R, ¿no? De ese desplazamiento dado con una proyección en S. ¿Verdad? Muy bien. Para el caso
tridimensional. Estamos terminando esta clase. Bueno, la forma compleja pues estaría dada por A, E a la I, K.R menos omega T. ¿Sí? Entonces, la ecuación diferencial parcial que satisface, pues es la ecuación que ya conocemos, ¿no? Esta, que era igual a 1 sobre b cuadrada veces tiempo. Ahí está. ¿Sí? De tal forma que yo puedo sacar común a phi y bueno, esto es igual a de esta forma. Y esto que está aquí adentro en paréntesis es el laplaciano, ¿no? Y esta la ecuación de onda es una ecuación diferencial parcial tridimensional. ¿Sí? Entonces yo creo que podemos dejarla ahí. En las siguientes clases estaremos viendo algunas características de estas ondas armónicas que pueden ser esféricas, que pueden ser cilíndricas, campos gaussianos, y daremos una explicación, ¿verdad?, más general sobre ondas electromagnéticas, y ahí nos detendremos un poco, analizar potenciales variando en el tiempo, recordaremos un poco de electro para todos aquellos que necesiten refrescar un poco esos conceptos de potenciales con variación temporal, ¿sí? Y obviamente habla el escalar, que está relacionado con E, y el vectorial, que está relacionado con B, ¿no? ¿Sí? Muy bien, creo que con esto podemos terminar. Voy a dejar de compartir. Salgo de aquí. Y por acá también. Muchas gracias a todos.